Capítulo 28. Por el Señor ha sido hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 117, 23. Sentimientos de aquella noche. De aquella noche solo puedo decir que tuve algo de pena de las compañeras, pero al verlas radiantes de dicha olvidé aquel sentimiento. Respecto a mi interior, aún llevaba el peso enorme de las almas de los infieles que caen al infierno. Muchos son tan optimistas que dicen que las almas de los salvajes no se pierden porque cumplen la ley natural o porque Dios tiene con ellos misericordias desconocidas. Pero yo, reverendo Padre, sin negar que ambas cosas son ciertas, no les doy toda esta extensión y siempre desde que el Señor me dio esta herida de los pobres infieles que he llamado mi llaga, he creído que se pierden muchos a pesar de esos medios. Más tarde he sentido muchas veces, como ya he dicho, el momento en que esos infelices consuman su desgracia cayendo al infierno. También he visto después una oración que hizo San Francisco Javier por los infieles y dice: mirad, Señor, cómo se llenan de sus almas los infiernos, etc. De modo que si el fenómeno que se verifica en mi alma oyéndolos caer al infierno no es real, ya conozco el dicho de aquel gran santo y con ello se colma mi amargura. Digo pues que en aquella primera noche de Dabeiba todavía pasaba por mi alma este amargo fenómeno, por lo cual todo me parecía blando. Además, ver ya y saludar, por decirlo así, la víspera de la fe de seres que amo con ardor creciente, era cosa demasiado dulce para que me pareciera duro aquel sueño, y ni siquiera huraños aquellos semblantes. Dios como que me penetraba, como de oleadas de la gracia salvadora de aquellas almas, venían sobre la mía y la inundaban, de modo que aunque dormí buenos ratos, estaba en el mismo sueño llena de dulzura. Pensar en lo que haríamos al día siguiente ni por asomo se me ocurrió. Eso Dios lo sabía. No nos amanecía ni un pedazo de pan ni un sorbo de agua. La sed era devoradora, debido sin duda al camino y a aquel clima tan ardiente. Pero ninguna se quejaba de ello. Preguntábamos mucho en dónde se encontraba agua y ninguno de los curiosos que nos rodeaban decían sino por allá. De modo que hasta el agua parecía difícil. El más dulce despertar. A las 6 de la mañana nos despertaron los más hermosos cantos de pajaritos en la enramada vecina. ¡Qué despertar, Dios mío! Creí verme libre de una enorme cadena que antaño me aprisionara. Los pajaritos me parecieron mejor campana que la del reloj de la Catedral de Medellín. Esos gorjeos hablaban de Dios y de los salvajes, juntamente a mi alma, y nada más que esos dos elementos podían satisfacerla. Por eso dije a las hermanas o compañeras, no recuerdo si aquel mismo día u otro: miren, la naturaleza canta al amanecer, los pájaros como por instinto alaban a Dios a la luz del nuevo día, pues nosotras, no por instinto, sino por razón y amor, alabemos cada día al son de los cantos de las aves, ya que con ellos hemos de vivir siempre en los montes, cantando unos salmos de alabanzas al vestirnos cada día. Además, nosotras también comenzamos con un nuevo día de nuestra vida. Así lo comenzaremos cantando, porque es lo que conviene a las que hemos sido tan favorecidas de Dios. Ellas aprobaron la idea y punto seguido fui a escoger esos salmos, los que dijeran lo que yo sentía. Quedaron elegidos los siguientes: 62, 148, 149 y 150, que no han dejado de cantarse todas las mañanas al unísono con los pajaritos en nuestras casitas misioneras. Pero volviendo a nuestra instalación, nos despertaron los pájaros, como dije, y con la mayor seriedad comenzamos a vestirnos nuestro hábito uniforme, como lo llamábamos entonces. Y qué ceremonia.
Me preguntará, Padre, ¿acompañó a esta bendición? El canto de los pajaritos. Esta fue la música y la solemnidad y todo. Allí, al pie de nuestros niditos, sobre el puro suelo, quedaron para siempre nuestros vestidos del mundo. Nos lo quitamos aquella noche como quien ha de tomarlos por la mañana. Les hicimos la picardía de dejarlos aquí como andrajos inútiles para ponernos estos con los cuales nos habían de ver los ángeles en adelante, buscando las almas de entre los peñascos y rocas. Dios mío, qué cambio más tan delicioso. Adiós blusas y faldas, mantillas y fiestas. Rondando por el suelo quedaron aquella hermosa mañana, así como todas nuestras maneras de carne, mundo y sangre, quedaron para escabeles de nuestros pies. El cielo de aquel día, Padre de mi alma, nos pareció más azul y luz, como que alumbraba más. ¿Qué importaba el odio que a nuestro alrededor crujía? ¿Qué nos importaba que no hubiera que comer enseguida? Ni pensábamos en ello. Por otra parte, fue gracioso aquello del ensayo del caminado monjil. Hubo poco tiempo para ello, pero sí el suficiente para que viéramos que quedábamos muy bonitas y que el caminado dejaba mucho que desear para llegar a ser el tan asentadito de las religiosas. Salimos a la calle y encontramos que a los pobres davivanos se les habían perdido las señoritas casaderas de la víspera. Con las miradas parecían decirnos: ¿y dónde están las de anoche? Ya los padres venían a buscarnos para ver si asistíamos a la Santa Misa que celebrarían en el pajaritico que se llamaba iglesia. El reverendo padre Uribe, al vernos, dio un grito diciendo: estas patronas se volvieron unas bárbaras, Dios mío. ¿Y cuál fue la ceremonia para esa transformación? Ninguna, le contestamos, porque eso no es hábito religioso propiamente. Nos lo ponemos para inspirar respeto y nada más. Los padres se quedaron atrás para poder saborear mejor nuestro porte y caminado sin dejar de reírse con mucho disimulo. Lo que era la iglesia de Dabeiba. Entramos a la iglesia en donde nuestra alegría se tornó en tristeza y asombro al ver aquello que se decía iglesia. Dios mío, como automáticamente nos miramos y ya más de dos tenían los ojos llenos de lágrimas. Un paredón sucio con dos paredes a los lados, sucias y derruidas, constituían el presbiterio. Luego un rancho de algunos 8 varas, hecho de paja, la más despreciable llamada morrapo, sin muros y escueta, sin más suelo que el desigual que había dejado el ramaje al quitarlo. Este era el cuerpo de la iglesia. En lo que servía de presbiterio, unas tablas colocadas como las pesebreras colocan en palos o burros la canoa para comer las bestias. Era el altar. A un lado, un santo sin manos que lo llamábamos después el santo mocho, tan sucio y feo que daba miedo. Al otro lado, una virgen más o menos igual en fealdad y mugre. Naturalmente, esas tablas vivían desnudas y más semejaban pesebrera que ninguna otra cosa. El techo lleno de avisperos y supremamente desarrapado. Nuestra impresión fue tal que nos olvidamos de nuestras galanuras y de la felicidad que nos inundaba para pensar en que nuestro Señor viniera a este sitio en la Santa Misa. Por fortuna, allí no habían reservado ni siquiera habían pensado en ello. Los sacerdotes que había habido como párrocos y que no habían podido dar un paso adelante por la maldad e ignorancia de la gente. Los padres celebraron la Santa Misa con ornamentos y manteles que llevábamos. La comunión de aquel día. Nuestra comunión de aquella mañana sí fue un paréntesis propiamente. Se olvidó el rancho y cuanto podía impresionarnos. Fue lo más delicioso de la tierra. Por supuesto que no puedo responder a los demás, pero lo que hacia mí creo que fue el verdadero entregarme la entrevista de mayor intimidad, porque mi agradecimiento por esto de verme ya consagrada a su gloria
me hacía mirar aquella comunión como una verdadera esfumación en honor del Dios de mi alma. Me parecía que me liquidaba o me derretía en su presencia y que Él recibía de mi aniquilamiento un átomo de gloria. Era el darle esa chispa de luz que mi creación debía darle como en agradecimiento. No sé decir lo que esta comunión fue, pero me sentí desligada ya del mundo. No obstante, que años antes me había creído desligada. Pero es como he dicho, Padre, que en todas estas cosas hay grados y que desde los primeros cree uno que es el último. Casi ninguna de estas gracias con que Dios adorna a sus elegidos se dan de una vez. Al menos eso creo por experiencia propia. Pues en esta comunión parece que Dios me hubiera dado un grado mayor de desligamiento de lo terreno y aún de lo espiritual relacionado conmigo. Al fin, era el primer saludo que nos dábamos ya en su obra, preparada con tantos dolores, por lo cual creo que ese saludo debió ser un poco más cortés que los anteriores. ¿No le parece, Padre? Desayuno y empleos. Salimos y ya Josecito, un santo o un bobo, no puedo definirlo, que había ido con nosotras porque deseaba hacerse misionero. Había encendido fuego debajo de la barda de una tapia, porque en la casa no había cocina ni sitio en donde pudiera hacerse aquello. Ya había hecho chocolate. Le dimos por desayuno a los padres y nos tomamos lo último de nuestras provisiones de viaje para ajustar ese primer desayuno. Punto seguido, procedimos a nombrar empleadas. Una se encargó del asunto alimentos y casa, otra de las ropas y las demás a recibir gentes. La casa estaba repleta de gente que sin constituirse en visita, ni hablar, ni contestar a nada, tampoco querían salir. Determinamos al ver la imposibilidad de quedar solas, desempacar allí mismo, pues tampoco la casa tenía sino un solo cuerpo, es decir, toda no era sino un saloncito. Naturalmente el desempaque fue una verdadera fiesta para las gentes que ya no contentas con tener la salita llena, salieron a llamar nuevos curiosos. Se les puso el grafófono a funcionar para ver si con eso se entretenían y dejaban hacer algo, y el entusiasmo fue desbordante, pero siempre medio ofensivo, como si les fastidiara que fuéramos dueñas del motivo de su encanto. Nos llamamos madre y hermanas. Ese mismo día dejamos a un lado nuestros títulos de señoritas. Hicimos el convenio de llamarnos hermanas para asegurar mejor el respeto. Inmediatamente después que propuse a las compañeras esto del nombre, me contestaron que me llamarían madre. No recuerdo si protesté, pero parece el derecho, pero si no lo hice fue porque no había lugar a protesta, según se ha dicho después la madre de San Benito, porque ninguna sabía lo que íbamos a hacer. Ninguna se sentía con fuerzas de ir adelante, ni entendían el espíritu de la cosa. Por esto era imposible, dice ella, ni pensar, ni suponer que otra pudiera ser las veces de superiora. Más bien se hubieran sentido capaces de volver a la casa que de llevar el peso de la cosa, según dicen ahora. En todo caso, yo tampoco sentía dificultad para llevarlo. Al contrario, suma facilidad en cuanto a mi deseo anterior de puestos bajos y de obediencia rendida había pasado a la historia, pues ya ningún deseo había en mi alma, fuera del mismo Dios, es decir, su pura gloria. Tengo pena, reverendo padre, de decir esto así tan desnudo, pero ¿cómo no he de decir otra cosa que lo que aparece en mi alma como verdadero que he de hacer? Creo que ya por la gloria de Dios me ciñera hasta la corona de Inglaterra. Preferir como mi santa madre Santa Catalina la de espinas a la de rosas. Era un tiempo mi ideal y la gracia de entonces, pero cuando me estrené en esta vida de misión, ya mi gracia era lo contrario, someterme y ceñirme la de flores, es decir,
Si antes prefería en igual gloria de Dios las espinas para ser más semejante a nuestro Señor dulcísimo, ahora en la época a que me refiero, quería hasta desemejármele por más gloria para Él. Pero no vaya a creer, Padre, que esto, aunque lo sentía muy hondo y había recibido la gracia de un modo muy claro, no vaya a creer que en la práctica me resultó tan perfecto. Después verá mis penas por los elogios y el triunfo de la congregación. Desde muy joven me dio trabajo distinguir la perfección cuando se trataba de ser indiferente para lo honroso, para lo agradable y para lo rico. Pero cuando comprendí que esas cosas pueden glorificar a Dios más que sus contrarios y que el sacrificio de la mayor semejanza con Jesucristo en lo humillante, pobre y duro, también glorifica a Dios más quizás que la misma semejanza con Él cuando entra en sus designios de misericordia. Acepté esos como fantasmas fatídicos que se llaman honores, blanduras, riquezas, etc. Esa es otra idea, reverendo Padre, que creo no saber exponer cómo está en mi alma. Es muy difícil porque llega a la perfección enseñada en los libros y luego se pasa a lo imperfecto bajo la razón de mayor perfección. O mejor, que lo perfecto de un grado llegó a presentárseme como imperfecto del siguiente o viceversa. Quizás vuestra reverencia, que conoce mi loca alma, entiende lo que quiero decir, pero dudo que otros lo entiendan. Es que yo misma siento estas cosas con claridad, pero no las entiendo del mismo modo. Siempre he creído que el corazón alcanza más que la cabeza, sin dudar. Por eso dijo David, gustad y ved cuán suave es el Señor. Salmo 34:8. Y no dijo, entended. Es que el entendimiento no llega a ciertas cosas y el corazón avanza mucho. Pues, sin rigurir el título de madre, quedamos desde aquel primer día llamándonos con los nombres de hermanas y madre. Pero ni por esto me parecía que llegáramos a religiosas. Cuánta ceguera. Era solo para inspirar respeto, nos llamaríamos así. Por supuesto que nuestros nombres de pila quedaron iguales. El primer almuerzo. La hermana, así seguiré llamando a mis compañeras encargadas de la alimentación, estuvo toda la mañana procurándose provisiones, pero todo salió inútil. Donde quiera que mandaba a comprar algo le decían que no había, y en donde había le decían que no vendían para esas mujeres que fueran a comer a su tierra. En el mismo hotel donde estaba don Francisco Nanclares nos negaron la venta. Ya a las 12 más o menos me dijo la ecónoma muy por lo bajo, pues no queríamos hacer pública nuestra necesidad. No hay nada para almorzar. Miré entonces al rincón inmediato del saloncito y vi unas naranjas que le habían traído de regalo el padre Uribe y pensé, este será nuestro almuerzo, que no demanda gasto alguno, puesto que la naturaleza lo ha hecho y condimentado. Piqué aquellas naranjas, les dije, en una fuente y no le quité la corteza para que no falte la cantidad. Luego sirvan la mesa ese picado como si fuera un almuerzo completo y toque, según ha de ser nuestra costumbre. Ella lo hizo, pero como tampoco había mesa, sirvió en el suelo. Nos llamó y colocada delante de cada platico, hice la bendición de la mesa, tal como ahora lo usamos. Les indiqué que ese almuerzo era ni más ni menos el que Dios quería que tomáramos aquel día. Sin duda, porque quería mostrarnos un preludio de las deliciosas escaseces de la vida religiosa y con él enseñarnos a vivir de la amorosa providencia con el que Él sustenta a los que le entregan sin cuidado de los bienes temporales. Nos tomamos aquello con el mayor gusto y con la serenidad
con que se sientan los monjes a su cena. Verdaderamente la acción de la providencia era tan sensible que no nos dejaba sitio para la disipación. Tampoco crea, Padre, que para el almuerzo hubo sitio desocupado de gente. No, ni entonces nos abandonaron, más como eran como testigos raíces y poco peligrosos para su misma ignorancia. Nos resolvimos a dejar el campito necesario y hacer nuestra primera comida en público. La sed era inaguantable y además el almuerzo reclamaba algún líquido encima. Me puse a idear lo que podía servir para complementar el almuerzo. Pedí los sacos y canastos que habían conducido nuestras provisiones de viaje y hallé un tarro que había contenido gelatina y cuyas paredes mostraban algunos fragmentos. Hice que lavaran aquello y que esa agua fuera servida en vasitos. Como la gelatina estaba ya un poco fermentada, aquella bebida resultó con un solo inconveniente, el de ser poca, pero que estaba muy agradable. Dimos gracias, cual si hubiéramos comido en la más rica mesa. ¿Y cómo había de no ser, Padre, si era la que Dios nos daba en los momentos precisos en que nos abandonábamos a vivir de su sola providencia? Ninguna dijo que era aquello poco ni desagradable. Gracias a mi Dios, que si no nos dio muchos manjares, si nos dio deseo de no tenerlos. Estando a su providencia, no es preciso las cosas en la despensa. Claro que como las había tenido prevenido que pasaríamos hambre y lo esperaban, estas queridas hermanitas encontraron esto superior a lo que se les había anunciado. Su abnegación fue mi consuelo y esfuerzo. Cerca de las 2 de la tarde llegó don Francisco Nanclares y al preguntarnos cómo nos iba, supo que acabamos de almorzar y la calidad del almuerzo, pues quizás estaban allí todavía los trastos y muy confundido me dijo: voy al hotel y si no me venden comida, robo. Lo cumplió, porque a poco se apareció con una fuente de frisoles, atravesando con ella en la mano la plaza y calles de Dabeiba. Esto nos sirvió para la comida de la tarde y así se hizo el día muy bien. No solo consiguió esto don Francisco en el hotel, sino que también pudo recabar de la dueña que nos vendiera por algunos días más los mismos frisoles. Instalación material. La casa continuaba llena de gentes a las cuales atendíamos en cuanto se podía. Con unas tablas de la iglesia hizo Mercedes Giraldo, quien desde entonces es nuestra carpintera, un cancelito para separar parte del saloncito con el fin de tener algo un poco menos visible. Allí acomodábamos las esteritas de todas, más los baúles y cuanto llevábamos. De modo que dejamos saloncito para recibir y para abrir la escuela de varones, según nuestro compromiso con el gobierno. Se entiende que en nuestro cuarto quedó todo lo comestible, las ollas y demás enseres de cocina y de capilla. Aquello era un espanto, apenas había sitio para tirarnos por la noche. Los padres a los 2 días se volvieron a sus parroquias, pronosticándonos el desastre. 3 meses teníamos por delante para estar sin recurso espiritual. Eso gastaría el padre Duque en su correría por el Golfo. Oímos el pronóstico de los padres sin que nos impresionara en lo mínimo. Dios ha de pagarles todos los favores que nos dispensaron, no solo en esta vez, sino en todo el tiempo, pues durante la ausencia del padre Duque volvieron 1 o 2 veces. Cada dificultad nos encontraba más resueltas, porque parece que Dios gastó misericordia especial en hacernos como insensibles. Poco a poco fuimos haciéndonos a medios de vida, todos escasos y difíciles, pero al fin ni los deseábamos más ni mejores. Para tener cocina, porque pronto la señora del hotel avisó que no nos vendían los frisoles,
Se arregló lo que ya Josecito había estrenado, es decir, el sitio debajo de la barda de la tapia que cercaba la casa, dividiéndola de la calle, y para cuando llovía se tenía una tabla para tapar el fogoncito con una sola olla, que era lo que podía alzarse, porque el sitio no permitía más, de modo que nuestra educación religiosa en este sentido fue magnífica. No debo dejar de hacer constar la caridad tan grande que usaron unas señoras puerta en inviernos cada día un poco de claro, con lo cual se mitigaba la sed abrasadora de aquel clima deleterio y fiero nos producía. Dios ha de pagarles, ya que tampoco hacían poco sacrificio, pues el maíz en la veiva asolaba por los 7 años de langosta. No era cosa fácil de tenerlo. Sudábamos en todo momento y parecía que nos circulaba plomo por las venas, según era lo ardiente de este clima. Pero ninguna decía nada, ni buscaba alivio, porque ninguna se sentía con derecho de él. ¿No le parece, Padre de mi alma, que esto es una gracia excepcional de Dios? Más tarde lo hemos advertido. Nadie sin esa gracia tan especial hubiera podido soportar con alegría y serenidad. Bendito sea el Señor que así lo hizo. Tampoco las provisiones posteriores eran suficientes para aliviar la necesidad del todo. Perdóneme, Padre, que insista en estos detalles tan materiales. Lo hago solo en atención a la utilidad que pueden tener para sostener ese espíritu de negación propia que deben tener siempre las misioneras y con la holgura posterior puede sufrir. El recuerdo de esta primera gracia del Señor concedida a las fundadoras sea siempre un llamamiento. Ese es mi más ardiente deseo, Padre mío. Muchos meses después de nuestra instalación no habíamos tenido carne y para tenerla hubo de prometerle a un señor que le compraría la carne que le sobrara después de abastecer el pueblo, matando un novillo cada 15 días. Y no era que faltaran habitantes, sino que no tenían la costumbre de comer, sino frisoles. Puede decirse que en todo el primer año nuestra alimentación se redujo a plátanos. Se cambiaba la preparación, bastante poco porque no había medios para el cambio tampoco. Pero ninguna se quejó ni buscó defensa. Teníamos lo que deseábamos, que eran almas, y con eso nos bastaba. Para mi humillación, debo decir que pasados unos 2 meses de no tener carne, se resintió mi salud y tuvieron las pobres hermanas que hacerme viaje a Cañas Gordas 2 días de camino y, vergüenza a decirlo, a comer carne. Por fortuna el viaje tenía otras utilidades que hacía menos penoso ese motivo. Las noches no eran mejores, entre avispas y murciélagos, pero la llamábamos buena, precisamente por lo mismo. No muy tarde descubrimos que con hojas de plátano secas, de las pocas que había dejado la langosta en el pueblo, se podían remediar colchones para evitar un poco el frío del suelo, favoreciendo así la salud. Lo hicimos, no sin algún trabajo, porque ni esto era fácil para esas pobres gentes nos dieran. Conseguimos también hacerle poner un poco de agua a la casa, pero pronto unos vecinos la quitaron, con la razón de que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Nos quejamos al alcalde y contestó que él no se metía en eso. Total, que quedamos sin agua. Había que llevarla y si les pedíamos el favor de servirnos en eso, pagándoles, por supuesto, decían, créanla ustedes, no son mujeres como todas. En fin, no hablo más de la instalación material. Con lo dicho, basta para lo que me propongo. El pan diario de las primeras misioneras. Si no recuerdo mal, 15 días después de la llegada, abrimos la escuela de hombres y entraron 40. Número mayor que el de los reglamentos exigen para una escuela.
Eran unos muchachos soeces y ya muy encarrilados en lo del libre pensamiento y en lo de moral, andaban peor, insolentes con las hermanas hasta lo inaudito. Ninguna de ellas tenía energía para contrarrestar tanta insolencia. A esto se agregaba que tampoco ninguna sabía enseñar, lo cual constituía un martirio. No había más donde tenerlos que en aquel pedacito de salón, con todos los curiosos encima, a quienes no era posible sacar sino parcialmente, cuando mejor nos iba. Con ellos encima había que tomar los alimentos, recibir las gentes, comprar lo poco que se encontraba, atender a los indios, como veremos después. De modo que trabajo pesado y mal hecho por ignorancia, calor asfixiante, algo de hambre, mucha sed, insultos, estrechez hasta lo absoluto, desprecios, mal sueño, peor lecho, empuje de opuestas opiniones, sospechas, falta de sacramentos, de iglesia, de santísimo, de altar, etc., fueron el pan diario de las primeras misioneras. Necesitaba templar los instrumentos. Preciso es, reverendo padre, agregar a esto algo que si no comprendiera ya me fuera providencial, que había de correr mucho de decirlo. Mi autoridad no fue blanda, fue tan enérgica como lo necesitaba el compromiso que con Dios y con los hombres teníamos, aparte del supremo dolor de las almas. Comprendí muy claro que de las energías y abnegación de las primeras dependía el éxito de la empresa y el probarle al mundo que la obra era posible en manos de mujeres. Los designios de Dios me eran muy claros, pero vi que necesitaba templar los instrumentos de modo que no pusieran obstáculo a esas misericordias que aún estaban ocultas a los demás, pero muy claras para mí, y que habían de desarrollarse contra la previsión general. Instrumentos de roca, inflamados en amor de compasión, era lo que Dios necesitaba para desarrollar sus misericordias entre esos pobres infieles, y esta servidora había de ser la formadora o el instrumento formador de Dios. Cuerpos puestos a prueba de toda dureza, sensibilidad sin mimos, casi de bronce, voluntad intrépida y corazón ardiente como de serafín, me parecían condiciones indispensables, y para conseguirlo debía tratarlas con alguna energía y poner en juego muchos resortes. La idea de que flaquetearan por el lado de la salud me hizo ser sumamente exigente, y como además el llamamiento de Dios era no solo a lo perfecto sino también a lo heroico, debía educarlas como almas reales. No pensé siquiera en que no era yo capaz de obra tan difícil y dura, porque no me sentía a mí misma. Yo era esencialmente el cincel y Dios la mano. Por eso no me hizo sufrir el temor de no poder. Ay, Dios mío, lo que son las obras de Dios. Tengo mucha pena de hablar con tanta llaneza a este respecto, porque cualquiera preguntará, ¿y a ella quién la formaba? A esto puedo responder con la mayor verdad: la santidad de Dios estrellándose sobre mi alma en aquellas amarguísimas noches. La amargura de ver a Dios desconocido, la calumnia y la persecución, unidas a lo incomprendida de todos, hicieron de mi vida un noviciado para lo que iba a emprender, por la infinita condescendencia de mi Dios. Eso que Dios había hecho y hacía conmigo, debía yo hacer metódicamente con las primeras hijas. Eso lo sentía muy hondo en mi alma, aunque entonces no hubiera podido responder, según creo, el por qué obraba así. De lejos se ven mejor las cosas. Hoy me doy cuenta exacta de este sentimiento. Hay ocasiones que al recordar que jamás les dije una palabra de compasión ni de aprobación en ciertas circunstancias, saltan las lágrimas a mis ojos. Sin embargo, no me siento en el deber de arrepentirme.
¿Me juzgará Dios de otra manera? Confío en que no. Sin embargo, abandono mi juicio a su misericordia. Procuraba constantemente que no les faltara vigor espiritual y a ese fin enderezaba todas mis enseñanzas. Su fervor me importaba más, mucho más que su alimento, el temple de su espíritu más que su descanso y que cuanto se quiera. Me empeñaba en darles a sentir el dolor del desconocimiento de Dios en el mundo y de la pérdida de las almas, con tal ardor que no las dejaba sentir sus propias incomodidades y el desprecio que las rodeaba, pero jamás les di una palabra de elogio ni casi de aprobación. Cuanto mejor lo hacían, les decía, cuando hubiéramos derramado toda la sangre por amor de Jesús y de las almas, habremos apenas cumplido nuestro deber. Pero si eso solo fuera menos penoso. Pero no les pasaba ni sombra de falta, ni tampoco las corregía dejándoles lado para la excusa, porque quería que a todo trance consiguieran ese grado de humildad que era de todo punto indispensable para la realización de una obra de tanta contrariedad en el mundo, cual es el apostolado entre infieles. En fin, Padre, no acabaría si dijera cómo fue de vigorosa la formación de estas hermanitas. Jamás vi flaquear, jamás ninguna tuvo una sola tentación contra su vocación. Eso empezó a usarse más tarde en la congregación. Salían de cada destrucción que les daba más intrépidas, hasta tenerlas que detener en su arrojo a fin de que no se hiciera imprudente. Como para todo y en todo he de decir la verdad, confieso también que jamás estudié lo que iba a enseñarles, sino que le daba rienda a mi corazón y abría los labios en las frases que él me dictaba. Dios mío, ¿cuánto acabaría yo de contar tus misericordias de aquellos días? Si parecía como que te cernías en cada dolor, en cada desprecio recibido, en cada oleada del sofocante calor de la beiba. Dios mío, si el cielo se nos mostraba en cada dolor, en cada inclemencia. Visita del primer indio. Esperábamos el domingo siguiente a nuestra llegada con indecible afán, para ver si algún indio se dejaba ver, pero nos dijeron que algunas veces salían a vender sus platanitos. Efectivamente, el 20 de mayo de 1914, muy temprano, llegó un viejo con su hijo joven. Maliciosamente pasó por delante de la casa, haciendo que no nos veía. Con mayor malicia nos hicimos nosotras las indiferentes, para salir a invitarlo a que entraban, pues no teníamos plátanos y debíamos comprarle, ya que en otra parte no había. Un poco remiso entró. Se hizo como que no sabe de esas huéspedes que de nuevo tenía Dabeiba. Le hicimos muchos agasajos y entró en amistad, al parecer. Se le compraron los plátanos y salió con promesa de volver y agregaba que traía regalito. Esto último me infundió sospecha, pero era preciso hacerme como que creía. La impresión de las hermanas fue muy fuerte. No conocían indios. Solo Mercedes Giraldo los había visto en nuestra primera exploración a Río Verde. Las demás los veían por primera vez y hay que tener en cuenta que eso no es agradable. Aquellos bultos medio vestidos, pintados, hablando en aquella lengua tan confusa y que no se sabe bien si se trata de hablar simplemente o si están en plena pelea. Es terrible. Y luego acordarse de todas las historias de indios fieros y terribles no es otra cosa para estar completamente serena. El indio se fue. Inmediatamente les dije a las hermanas que no mostráramos mucho interés porque vinieran al principio, para evitar que eso mismo les obligara a alejarse.